vamos a estar hablando de demencia senil. Nos acompaña para hablar de este tema alguien que ya estuvo compartiendo esta tarea con nosotros aquí. Es médico geriatra, es médico generalista también, es el doctor Alejandro Bergottini. Doctor Bergottini, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros haciendo esta tarea. Buenas noches a todos y el agradecido soy yo por la invitación, una vez más agradecido. Hoy en día todavía en la definición se dice que para hablar de demencia tiene que haber amnesia, es decir, alteración de la memoria, y algunas de las siguientes, es decir, agnosia, apraxia, afasia e incapacidad ejecutiva. Pero agnosia significa agnosia, vamos a ver bien en detalle qué son, pero básicamente es la incapacidad de una persona para reconocer, algo. Sí. Afasia es la incapacidad para el lenguaje. Apraxia es la incapacidad para realizar ciertos actos, y la incapacidad ejecutiva es la falta de capacidad para realizar actos que tienen una secuencia determinada. Es necesario que exista la consulta médica, y en este caso neurológica, porque hay algunas formas de demencia que están hablando de problemas que tienen resolución. Cuando hablamos de demencia senil estamos hablando de un proceso progresivo, de deterioro que no tiene vuelta atrás. Sí. Pero hay algunos problemas como tumores, como lesiones vasculares, sí, que pueden tener una resolución, y en este caso hablamos de que el proceso es reversible. Claro. Iniciada la enfermedad, muchas veces, como es progresiva y de instalación lenta, los familiares no se dan cuenta. Sí. Y principalmente el paciente no se da cuenta. Es decir, y ese es el gran detalle de todas las alteraciones aquí, que el paciente nunca va a consultar y nunca va a relatar lo que le pasa, porque esta pérdida de las funciones cerebrales superiores le impide tener autoconciencia del problema. Claro, sí. El detalle de la pérdida de la memoria, por ejemplo, que es el elemento principal, es que justamente el paciente no se da cuenta que se olvida. En un consultorio, la pérdida de memoria en un paciente con demencia es relatada por el familiar. Familiar, exactamente. Nunca por el paciente. El paciente no es autoconsciente de este déficit. Sí. Es diferente al paciente que consulta y dice: doctor, me olvido de las cosas, el otro día me olvidé las llaves en tal lugar. Él sabe lo que le está pasando, y en general esto puede obedecer a un déficit cognitivo menor y no a un proceso demencial. Sí, de hecho, la pérdida de la memoria tiene en realidad varias etapas. Es decir, así como decimos que la enfermedad de Alzheimer es progresiva, cada uno de los elementos tiene su progresión. La pérdida de la memoria empieza sencillamente con pérdidas de cuestiones episódicas. Son cuestiones de la vida cotidiana que casi no se distinguen de los olvidos de cualquiera. Sí. El paciente se va olvidando de algunas cosas de la vida cotidiana de todos los días, que él no se da cuenta que le está pasando. Y aquí es importante diferenciar, doctor, de lo que es la falta de atención. Por ejemplo, ¿dónde dejé los lentes? No es ese olvido. Exactamente. Y de hecho, el dónde dejé los lentes, él se da cuenta que se olvidó dónde dejó los lentes. Sí. El problema es cuando la persona se olvida de algo sin ser consciente. Lo que pasa es que generalmente, cuando esto arranca, son de cuestiones menores. Sí. Así que nadie le da la relevancia que tiene. Más adelante, este paciente empieza a tener preguntas repetitivas. Pregunta: ¿a qué hora viene el sobrino? Viene a las 9. Y al rato vuelve a preguntar: ¿y a qué hora viene? Es decir, empieza a preguntar varias veces lo mismo, porque lo que empieza a fallar es la memoria de fijación. Claro. Esta es la progresión de la falla de memoria. Hasta que se acentúa de tal manera que incluso esa persona llega a no poder, directamente a no poder aprender cosas nuevas. La afectación de la memoria al punto de no poder aprender cosas nuevas
ha sido asumida por muchas personas en la sociedad y por muchos ancianos como algo de los ancianos. Ese es uno de los grandes mitos en tercera edad. Sí. Los ancianos no pueden aprender cosas nuevas. Razón que lleva a muchos ancianos a no animarse a asistir a talleres de arte, talleres de teatro, porque creen que no van por a ser aprender. anciano van a estar en esta situación. Pero eso ocurre en menos de un 20% de los casos, que es la incidencia de la enfermedad de Alzheimer. Problemas con el lenguaje. Al inicio hay como dudas a la hora de hablar, dudas o demoras. Eso ya nos tiene que estar advirtiendo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Paciencia nada más, es simplemente esperar. En algunos casos, cuando vemos que el paciente tiene varios intentos para expresar algo que no puede, podemos ayudarle si logramos interpretarlo. Sí. ¿Sí? Después de eso, el paciente a veces no alcanza a encontrar la palabra. Por ejemplo, dice, pasame no le sale la copa. Entonces dice, ¿eso qué sirve para poner el agua? Claro. Es decir, utiliza otras palabras para referirse a algo, pero la palabra no le sale. Tener paciencia, es decir, darnos cuenta que no nos está haciendo perder el tiempo. Ningún paciente con alteraciones por demencia hace las cosas a propósito. Ningún paciente hace a propósito eso. Después hay dificultades en la comprensión del lenguaje. En esos casos, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de tener frases cortas, órdenes que sean directas y para realizar una sola cosa. Es decir, si nosotros damos órdenes de secuencias de elementos o de movimientos complejas, el paciente lo perdemos. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, sobre la desorientación que tiene, lo desorientamos más, ¿no? Y por último, el paciente llega al mutismo, es decir, en los procesos más avanzados de esta enfermedad, el paciente directamente llega al mutismo. No habla más y hace señas. ¿no? Puede hacer señas y a veces ni siquiera eso, o sea, no nos queda otra que interpretar mediante otros elementos, otros signos, o sencillamente tratar de regularle un horario para las diferentes funciones. Lo que pasa es que praxia en los seres humanos no es solo la realización de un movimiento, sino que implica gnosia, es decir, implica que el paciente reconoce algo y cómo lo va a hacer. Y lo va a hacer, exacto. Por eso, cuando uno evalúa praxia, generalmente es praxia y gnosia, es decir, el reconocimiento y la ejecución de un determinado acto. Y el paciente empieza con alteraciones para utilizar objetos comunes. Ahí recién veíamos una fotografía de una persona puesto los lentes sobre la nuca. Sí. Es decir, objetos que son comunes, el paciente no empieza a no saber cómo utilizarlos porque ni siquiera sabe para qué sirve. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener cuidado en cuanto a la seguridad del paciente. El paciente no sabe para qué es un tenedor. Entonces, tenedor, cuchillo, enchufes, todos este tipo de cosas, el paciente no es que va a hacer la travesura de que hace un chico, sabiendo. Los pacientes con demencia no hacen travesuras, sencillamente no saben y no reconocen para qué son los objetos, hasta que directamente después no reconocen a la familia, no reconocen a la familia y confunden a la familia con otras personas de otra época o con propios familiares pero que ya no están. Cuando uno les pregunta, ¿cómo está? ¿Cómo se siente usted en su casa? Y dice el paciente, mire doctor, en mi casa circula gente todo el día que no tengo idea quiénes son. Y son los hijos, los sobrinos, los nietos. Claro. Pero el paciente no los reconoce y él se siente con mucho temor, empieza a proteger sus cosas, ¿no? Tienen un delirio paranoide porque creen que les van a hacer algo, ¿no? Suelen vivir con miedo.